la mediación, ¿no es cierto? Que entonces, que existe en el medio alguien. Puede pasar también en un conflicto entre dos naciones, que se ofrece una tercera nación. Ustedes vieron, en el caso de guerras, vamos a poner en un caso de algo reciente, alguna guerra, por ejemplo, el caso de Israel y Palestina, que si están informados, ustedes saben que en este momento están discutiendo para poder llegar a establecer el territorio que los palestinos realmente quieren. Ese es un caso de mediación muy reciente. ¿Y quién está haciendo de mediador? A ver si están informados. Empezaron las negociaciones hace 2 días. Perdón, hace 2 o 3 meses. Es notísimo. Un presidente nuevo y joven, Barack Obama. Barack Obama está siendo de mediador. En el reciente conflicto que hubo entre países y después entre empresas, no les puedo contar un caso puntual porque hay miles de mediaciones. En Estados Unidos es muy poca la cantidad de juicios que hay, por ejemplo, porque usan la mediación de una manera terrible. La mediación que hubo entre Hewlett Packard y Microsoft, que era terrible, ¿se acuerdan? Porque lo acusaba Microsoft a Hewlett Packard de haberle sacado el software. Hay algunos que sabrán más que yo. El mediador, yo lo conocí al mediador porque nos dio, fue un ex funcionario de gobierno. Eso duró 2 años, pero llegaron a un acuerdo sin llegar a los estrados judiciales, que eso hubiera costado muchísimo. La negociación duró como 1 año. Ese es un caso emblemático. Si alguno que está en negocios se pone, busque el caso Hewlett Packard, Microsoft, y van a ver que mediante una mediación, que el mediador fue uno elegido por ellos, pero que era uno de los que está preparado que es la comisión de mediadores que hay en Estados Unidos. Ese caso fue muy interesante y a la indemnización que llegaron fue satisfactoria para los dos, porque si iban a los tribunales, duraba muchos años. Segundo, mantenían el conflicto y no resolvían sus problemas, y la suma la iba a fijar arbitrariamente, sin ser arbitrario, sino basado en una serie de normas, la iba a fijar el juez. Hay un ganador y perdedor. Exactamente. Acá lo acaba de decir Ronnie. Esa es otra de las características. Vamos a la segunda. Ser neutral, ser confidencial y tener pericia, ser experto, porque no puedo ir a mediar el problema entre 2 multinacionales si no soy experta. Por ejemplo, el caso de Microsoft y de Hewlett Packard, el que fue un ex secretario de comercio, un trade secretary que se llama en Estados Unidos, que era un abogado experto en todos los negocios internacionales y estaba inscrito en la lista de mediadores, y se elige esa persona que además reúne esas características. Pero siempre tiene que mantener su imparcialidad. ¿Siempre? Una de las características de la mediación es que esta tercera persona no es la que define la solución del problema. Exacto, muy bien, muy buena pregunta. O sea, esa persona simplemente hace el observador, la resolución la tienen ambas partes. Exactamente. No que uno expone sus intereses y el otro expone sus intereses. Exacto. A conciliar. Exacto. Simplemente ratifica lo que las partes se pusieron de acuerdo. Muy bien, muy buena pregunta. Se llega el resultado. Exactamente, muy buena pregunta. Porque todos estos procesos tienen una finalidad, una característica que es el acuerdo. El acuerdo puede ser, que vamos a explicar lo que es el acuerdo, pero muy bien adelantado, un poco adelantado. Ellos dos llegan, y esa solución que llegaron las dos partes queda por escrito. En el caso puntual de que es un asunto judiciable que va al juzgado, a los tribunales, se lo presenta ante el juez
llegaron, que generalmente se cumplen. Les explico por qué. Porque han tenido un intercambio enorme y a nadie nos gusta vivir en conflicto. Entonces, es de cumplimiento efectivo, que ahí está, digamos, la ventaja que tienen estos métodos alternativos, que como hubo, sobre todo la negociación, como hubo un intercambio, como un acercamiento humano, ahora cuando veamos el método de negociación de cargas, que está perfectamente establecido, ya van a ver ustedes. Por eso yo adelanto los medios, para que cuando lleguemos a ese método, ustedes vean o puedan sacar las ventajas y desventajas de una y otra cosa. Este mediador tiene que ser plenamente aceptado por las partes. Tiene que ser, no aceptado, es elegido, puesto por las partes, y ellos tienen que ser aceptado por las partes. Por eso vuelvo a decir que tienen que contar con ciertos elementos antes de terminar. Y una vez terminado, llegan a un acuerdo. Ese acuerdo, en el caso de Hewlett Packard, se inscribió en la Cámara de Comercio respectiva, y si no se cumple, ahí ya va a la Comisión Internacional de Comercio, la CCI, que funciona para los conflictos comerciales. En el caso de Hewlett Packard, imagino que el mediador demoró bastante tiempo porque tiene que empaparse a fondo de los problemas de las partes, Eso es ¿verdad? lo que vamos a hablar a continuación, que vamos a dedicarle casi toda la tarde al tema que muy bien Orozco ha puesto en consideración. Me gusta porque esto es lo que yo quería lograr de ustedes, que se vayan poniendo en la cabeza y en situación, que cuando lleguemos a la negociación, porque no se puede entrar, yo puedo entrar y darle a ustedes, mire, la negociación es tal cosa, tiene tantas cosas, tiene... Yo digo, uy, acá hay esto, ¿qué hicieron? La conciliación es algo que está establecido ya en los acuerdos y es muy parecido a la mediación, pero no tiene su solución o su acuerdo, no tiene una fuerza de carácter tan legal, digamos. En Argentina, por ejemplo, se utiliza mucho la conciliación y es obligatoria en los casos laborales de discusión de salarios, donde y está establecido en los acuerdos salariales, y dice que llegado el caso van a ir a una conciliación que puede ser obligatoria o puede ser una conciliación negociada. La conciliación obligatoria tiene características de imposición. ¿Quién es el mediador en el caso de la conciliación establecida entre dos gremios, que son en general en la Argentina? No conozco el sistema de acá, perdónenme que no tuve tiempo de verlo a fondo. En la Argentina están los sindicatos. Entonces, van los sindicatos y establecen que quieren el 40% de aumento. Y llegado el caso que lo llevan a la patronal no acepta, la conciliación la hacen entre el gremio, la patronal y ¿quién es el conciliador? La Inspectoría de Trabajo es aquí, ¿no? Exacto, en la Argentina es el Ministerio de Trabajo. Y llegado el caso, existe un techo y pone la conciliación obligatoria, que está establecida por ley, que tiene una duración de X tiempo, depende del gremio, depende de la fuerza. Acá después vamos a hablar del poder, que hay determinadas teorías que el poder existe y el poder no existe, pero no es bueno imponer el poder. ¿Por qué? Porque te lleva a un mal acuerdo. ¿Qué es lo que pasa generalmente con estas negociaciones? Que se llega mucho al conflicto. Entonces, la conciliación obligatoria, por eso tiene una característica, que es la conciliación, que es tipo la mediación, que yo la tengo que dejar sentada en el acuerdo de trabajo, y ese va a ser el aumento que la patronal también aceptó con el ministro de Trabajo, acá en el caso de ustedes, en la organización que me explicaban. Entonces, eso ya es a partir del mes de enero, queda el 40. Esto se da, la conciliación se da generalmente en temas laborales. En temas comerciales puede haber conciliación, pero ya es más difícil porque entran otra serie de elementos. Pero está establecido generalmente en los acuerdos
y dicen vamos a ir a una conciliación. Generalmente, les digo por mi poca o mucha experiencia, lo he visto en derecho comparado y en la parte laboral más que nada. ¿Se dan cuenta? Pero también son parecidas pero para determinadas cosas. En cambio la mediación puede servir desde arreglar un alimento para los hijos en caso de que un matrimonio, aunque no esté separado, explican a ver qué es lo que pasa con sus bienes, pueden ir y dicen, bueno, los dividimos así, o puede ir hasta como el caso que les contaba de dos grandes multinacionales que después tienen las distintas alternativas. ¿Está claro? Es muy sutil la diferencia. Y ahora vamos a ir a otra cosa que sí me gustaría explicar con más detalle, que es el arbitraje. El arbitraje está consagrado en el derecho internacional público. Es un medio de solución de diferencia que rige tanto para aspectos comerciales como para aspectos de países. El arbitraje es un modo de solución de litigios comerciales de profundo arraigo en el derecho internacional. De litigios comerciales, y yo les agrego, de litigios entre estados. ¿Por qué? Porque si bien existen, no está, digamos, no les tiene no una definición, sino acercarme a un concepto, porque también entre estados existe otra organización que es el Tribunal de la Haya, que entiende entre estados, ya les voy a explicar cómo es, y está el Centro Internacional de Comercio, que es la Cámara, se la conoce como la Cámara Internacional de Arbitrajes. ¿Qué es el arbitraje? Es una técnica tendiente a dar una solución que involucra las relaciones entre dos o más partes a través de una convención que otorga poder a una o a varias personas. Fíjense lo que estoy diciendo acá, que otorga poder. O sea, las partes están entregando poder. Fíjense la diferencia con mediación. En la mediación, ¿qué le daba yo al facilitador? Dije la palabra. ¿Qué me servía el mediador a mí entre las dos personas? Me facilitaba. ¿Por qué? Porque cuando yo me trababa, yo me doy cuenta y le digo, por ejemplo, a Hewlett Packard, le digo, pero ¿por qué usted, si me dice que yo elige yo lo elegía libremente? Y fíjense, ¿y yo le daba poder o no al señor? ¿Qué me hacía el señor? Me facilitaba, porque él era experto y miraba y decía, pero ¿por qué? Mire que esto es así, o le daba alguna cosa que me ayude, eso. Pero acá fíjense, les voy a leer textualmente, porque esto es de René David, que es un profesor de la Universidad de Princeton, y es parte también de la Cámara de Comercio Internacional Arbitral, que dice: el arbitraje es una técnica. Fíjense ustedes que es una técnica que, a ver, tiene que estar establecido. Cada una de estas cosas que yo le he estado nombrando tienen un principio, un fin y tiene una metodología. Yo diría la metodología de la técnica o el procedimiento. Cualquiera de los términos son aceptables. Metodología, ¿por qué? Porque yo no puedo, tengo que seguir un cierto orden. Lo mismo pasa cuando voy. Yo tengo que empezar exponiendo qué me pasa, qué hice, por qué hice esto. Poner elementos de por qué, para qué, dónde y en qué circunstancia lo hice.